Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que en medio de nuestra debilidad, Señor, se perfecciona tu poder. Y es ahí que queremos apelar a tu poder, el poder que fortalece nuestra vida y nuestra alma. Señor, revélate y abre nuestros ojos espirituales a aquellos que lo necesitan, porque pueden haber aquí ciegos, sordos y mudos espiritualmente que necesitan un milagro el día de hoy para poder saber que tú eres el Hijo de Dios, el varón de dolores, el siervo sufriente. Y no tan solo es servir con cosas glamurosas, sino un servicio que conlleva sufrimiento. En eso tú nos pusiste el ejemplo. Ven y manifiéstate, Espíritu Santo, en cada uno de nuestros corazones y con medio de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar su lugar. En esta ocasión, discúlpenme, no alcancé a hacer mis diapositivas, ¿sí? Pero la palabra de Dios es suficiente. Entonces, mantengámonos ahí. Bien. Para entrar en contexto, hay que recordar que Jesucristo le anticipó Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta muy renombrado, era muy conocido. Sin embargo, pues tenía cierto estilo ascético, es decir, solo comía cosas como langostas y miel silvestre y vestía con ropa de camello. Posteriormente llega Jesucristo y lo bautiza. Entonces, Juan el Bautista era un profeta contemporáneo a Jesucristo, porque él decía en el Evangelio de Juan: yo no soy la luz, sino Cristo es la luz del mundo. Él es el verbo, ¿de acuerdo? También hay que entender que a partir de ahí Jesucristo, quien fue afirmado por el Padre con una voz que se oía y que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí Jesucristo realiza una serie de milagros en donde para ti y para mí resultan desconectados el uno con el otro. Hace un montón de milagros y le suma un nivel de dificultad. Es decir, los narra por medio de parábolas. Sus enseñanzas, entonces, eran en un sentido secretas. Shh, no le digas a más. Shh, no le digas a nadie lo que pasó aquí. Pero no era en un sentido para generar misterio morboso, sino, dicen algunos, el misterio es esta verdad que se va dosificando poco a poco. Entonces, Jesucristo les dijo una enseñanza, una lección, y poco a poco, para que posteriormente, progresivamente, se fueran armando las piezas. Ahora, tú y yo ya sabemos que los apóstoles que fueron llamados no se propusieron, fueron llamados por Jesucristo, y no hay nada asombroso en el perfil de los apóstoles. Tampoco hay una edad, ¿sí?, madura en los apóstoles. Es decir, todos eran chavitos, entre 15 y 20 años. ¿Quién tiene entre 15 y 20 años? ¿Nada más Made? ¿Cuántos años tienes? 19. Ahí está, 2. Entonces, los apóstoles que tenían más o menos como esta edad, a excepción de uno, ¿sí?, obviamente tenían que ver a su maestro. Pasaban tiempo con el maestro, comían con el maestro. Por lo tanto, hasta al día de hoy, no vemos a Jesucristo en un salón de clases impartiéndoles cátedra. No digo que eso sea malo. Sin embargo, la mejor forma de discipulado que Jesús nos vino a enseñar fue de uno a uno. Mírenme, escúchenme, pasen tiempo conmigo. De esta forma, Jesucristo podía ser tan vulnerable con sus discípulos, y así sus discípulos podrían saber: es que Jesús ora antes de hacer un milagro. ¿Se acuerdan en la multiplicación de los peces y de los panes? Y veía al cielo, oró, lo partió y lo repartió. Los discípulos pudieron observar cómo Jesucristo iba con las personas y entonces hacía un milagro, le metía los dedos a las orejas, le jalaba la lengua y luego escupía. ¿Se acuerdan de ese milagro?
A otro le hacía milagros en donde le escupía y con el lodo se lo embarraba en los ojos para que pudiera hacer y recobrar la visión. En fin, Jesucristo nos vino a enseñar y a cumplir todas las profecías. Hoy para ti y para mí es muy claro. Podríamos decir, ay, apóstoles, ¿a poco no se dieron cuenta? Bueno, es que cuando uno está en esa edad, no se da cuenta de cosas. A veces tampoco a los 30 uno se da cuenta de cosas. Te estoy diciendo y no ves. ¿Estás viendo y no ves? Por eso Jesucristo en predicaciones, en enseñanzas anteriores, dijo, ¿todavía no entienden lo que les digo? Pero no se los decía para aplastarlos o para humillarlos, sino era una llamada de atención que denota urgencia. Y ahí Jesucristo siempre se enfrentó al archienemigo de los fariseos. ¿Se acuerdan? Los hermanos mayores de la fe contra los hermanos menores de la fe, los apóstoles y los fariseos. Y Jesús les decía, ellos no se dan cuenta, ustedes menos. Ustedes lo que hacen es simplemente humillarlos a ellos, humillarme a mí, y Jesucristo experimentó una serie de negación, de rechazo, de oposición y hasta de humillación pública a su persona. Es decir, Jesucristo no tuvo un ministerio exitoso a los ojos humanos. Hasta este punto. Si nosotros describiéramos entonces hasta el capítulo 8 qué significa seguir a Jesús, todo sería adversidad. ¿A poco no? No hubo nada que tú si tú te has enfrentado a un desafío en la vida, Jesucristo lo experimentó por 10. Y en ningún momento vimos o vemos o veremos a Jesucristo tomar una personalidad de victimización por las circunstancias. Nunca. Es decir, Jesucristo, el varón de dolores, el siervo sufriente, qué bueno que no dice el siervo víctima, sino el siervo sufriente, nos dio ejemplo de cómo significa o qué es caminar en Cristo Jesús. Ahora podríamos argumentar, es que Jesús era Dios, seguramente tenía toda la energía del mundo, seguramente a sus 30 años no tenía el achaque o no estaba en la época de oro, que oro por mi rodilla, que oro por la ciática, que oro por la cabeza. Seguramente Jesús tenía todo bajo control, pero no es así. El único que experimentó las perfectas circunstancias fue Adán y pecó. Yeye, si voy muy rápido me dices. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Ok. Es que nunca me habían traducido al francés. Imagínate. Voy bien, ¿verdad? Ok. Ok, perdón. El que tuvo las circunstancias perfectas fue Adán. Jesucristo tuvo las peores circunstancias y nunca pecó. Por eso es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Quiero narrarles una ilustración. Por favor, Charlie, ahí ponme una foto de este legendario. Para algunos puede ser como mera mercadotecnia, para otros puede ser un ícono en los deportes, ¿sí? Sin embargo, déjenme expresar lo siguiente. El doctor Samuel Chand, en su libro El dolor del liderazgo, dice que no crecerás hasta el umbral de tu dolor. Y pone el ejemplo de este jugador de la NBA, en donde chequen la historia. En los deportes, cuando los equipos llegan a los playoffs, los partidos que realmente importan, o sea, muchos jugadores están sufriendo los mayores dolores de la temporada. En cada deporte, como la NBA, la NFL, la Copa del Mundo, etcétera, los jugadores experimentan dolor constantemente durante meses.
son golpeados, magullados, con torceduras o roturas de los ligamentos, pero han soñado en terminar su partido y en terminar la temporada. Cuando llega el partido del campeonato, muchos de ellos apenas pueden jugar, pero se niegan a que lo saquen de la cancha. Lo arriesgan todo a cambio de conseguir el trofeo. Vean, una de las hazañas de este hombre, ájale, no tenemos otra. Bueno, sí, está bien, genial. Ahí sacando la lengua. ¿Qué es eso, Charlie? Una de las hazañas más asombrosas de la historia del deporte es de este señor, Michael Jordan, de Chicago Bulls, donde en un día se despertó en la mitad de la noche antes de un partido crucial de la playoff y tenía gripa, como yo, pero se excusó para no asistir al entrenamiento de la mañana siguiente. Era la medianoche y le habla a su entrenador: ¿sabes qué, entrenador? No voy a poder ir, estoy bien tronado, voy hasta el partido. Se excusó para no asistir al entrenamiento de la mañana siguiente. A medida que se aproximaba la hora del partido, estaba deshidratado y débil. Había perdido varios kilos y se arrastró fuera de la cama. Su compañero de equipo, Scottie Pippen, dijo después: por el aspecto que tenía Michael, ¿sí?, no había manera alguna en que yo pensara que podía ni ponerse de pie, ni siquiera el uniforme. Nunca lo había visto tan enfermo, se veía mal, realmente mal. Jordan se sentó en un cuarto oscuro cerca del vestíbulo y se visualizó a sí mismo en el partido corriendo, lanzando, pasando. Fue tambaleándose hasta el vestíbulo y se puso el uniforme y dijo al entrenador: puedo jugar. Durante el tiempo del descanso del primer cuarto, Jordan se inclinó, cerró los ojos y casi se cae al piso. Unos minutos después, se dejó caer en la silla de la banda. ¿Sí? De algún modo, Jordan siguió jugando y de algún modo pudo marcar a los demás. Increíblemente, consiguió 38 puntos aquella noche, incluido el tiro ganador del partido, cuando quedaban tan solo pocos segundos para finalizar. ¿Me van siguiendo? Después del partido, Jordan dijo: fue probablemente lo más difícil que haya hecho nunca. Jugué casi hasta desmayarme para ganar un partido de baloncesto. Si hubiera perdido, me habría quedado devastado. Su entrenador dijo: debido a las circunstancias, siendo este un partido crítico en las finales, tendría que decir que este es el partido más estupendo que he visto jugando a Michael Jordan. Solamente estar de pie le causaba náuseas y mareo. Fue un esfuerzo heroico y uno que añadir a la colección de esfuerzos que forman a esta leyenda, Michael Jordan. Su compañero añadió: él es el más grande y todo el mundo pudo verlo en esa noche. Terminó la historia y le preguntó al pueblo de Dios, le preguntó a los cristianos: ¿tú y yo estamos jugando por algo menos? ¿No? Pablo lo comparó con soportar el dolor que Cristo hizo con la disciplina deportiva. Los deportes, Pablo los comparó con la gran carrera o el esfuerzo o el caminar cristiano que tenemos por delante. Si Michael Jordan pudo hacer ese gran esfuerzo pese al dolor, ¿por qué nosotros al primer suspiro de dolor huimos? Tengo que tener cuidado, mi Ferdi, porque si me iba a salir ahí algo. Huimos, nos pandeamos, nos atemorizamos al primer dolor. Y mis queridos, el Señor nos ha brindado etapas de dolor, valles de sombra de muerte, relacionales, financieras,
ministeriales, de cualquier índole, para dejarte en claro que la carrera del cristiano nunca es en vano. Si Michael Jordan se paró para ganar, no quiero sonar emocionalista, pero ¿cuántas razones no tendría Cristo para mantenerse firme frente al partido de la muerte en la cruz del Calvario? Vamos a regresar a Marcos. Versículo 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a uno de sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Quiero añadir un poquito al contexto cultural, Cesarea de Filipo, porque nosotros lo podemos leer muy rápido, pero necesitamos recordar algo. Cesarea de Filipo, sí, fue, según los historiadores, dice que era un lugar dedicado a la gloria de Roma. Este lugar, sí, fue construido para recordar como un monumento a lo glorioso que fue el Imperio Romano. Por lo tanto, era un lugar de culto, un lugar glorioso en la historia. Y Jesucristo empezó a decir esas enseñanzas en este lugar. ¡Qué genial! Porque Jesucristo es experto en humillar cualquier campo de idolatría. Se paró en el mayor monumento para Roma y ahí fue donde dijo: discípulos, mis cercanos, ¿quién creen que soy yo? Eso casi era una sentencia de muerte, decir que alguien era más importante que el emperador romano. Seguramente ahí los discípulos pues tambalearon, pensaron, dicen, ¿quién dicen los hombres? ¿Cuál es este pensamiento colectivo, esta idea, esta concepción que tienen los demás acerca de mí? Y no es muy diferente a lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que la sociedad dice y piensa con respecto a Jesús? ¿Ideas? ¿Qué es un maestro? Nada más, dicen los de la India. Fue un mártir, un profeta, que no existió o que no existe, un iluminado. ¿Qué dice la Ciudad de México que es Jesucristo? Nos estamos viendo muy fresas, ¿eh? Un moralista. En fin, eso no es diferente a lo que Jesucristo estaba preguntando aquí. Muchos decían lo mismo. Los fariseos y los sacerdotes también decían lo mismo. Y el versículo 28, uno de ellos le respondieron, un grupito, una comunidad, dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué? Porque había algunas similitudes entre Juan el Bautista y Jesucristo. Otros dicen que eres Elías, ¿no? Como un profeta. Pero otros, uno de los profetas. O sea, ya no mencionaron el nombre, sino uno, como general, de manera muy aislada. Eres alguien de los profetas. La opinión pública, entonces, hasta este punto, nunca ha alterado el carácter de Jesucristo. Y eso es glorioso. La opinión pública no altera quién es Jesucristo. Pero quien es Jesucristo sí altera o moldea las convicciones de sus seguidores. ¿Me van siguiendo? Entonces, dijo por ahí un comentarista, Albert Hubbard, definió la opinión pública como el juicio de los muchos que son incapaces, o el juicio de los muchos incapaces, opuesto al de los pocos que disciernen. Yo no pude haberlo dicho mejor. Yo nunca pude haber dicho esto. Es decir, muchos, la mayoría, puede tener un pensamiento y decir sí, pero ni siquiera han reflexionado. De ahí eso no es muy diferente a lo que vivimos hoy. Por eso, ciertos movimientos en la Ciudad de México, filosóficos, son como, pues vamos y manifestémonos. Sí, muchos son incapaces, pero no se dan cuenta de discernir el que están siguiendo. Opuesto a los pocos que disciernen. Tu fe
y mi fe es lógica. Tu fe y mi fe tiene explicación. Nuestra fe tiene más sentido que creer que somos mamíferos evolucionados. Tu fe y mi fe tiene más sentido que creer que somos changos naturales y que entonces no puedo controlar mis deseos y mis impulsos. Y ahí entonces toda la moralidad se va cayendo, se va deconstruyendo. Este famoso movimiento de los Estados Unidos, la deconstrucción. No está mal preguntarnos y reflexionar acerca de nuestra fe. No está mal. Pero mucho cuidado, porque el verbo decodificar puede llegarse al extremo de la decodificación. ¿Sí es decodificación? Deconstrucción, perdónenme. A la deconstrucción, y entonces el objetivo de la deconstrucción es cuestionar todo, te mastica y al final te vomita en un limbo donde no tiene piso. Ya no confías en nadie porque cuestionaste a todos. Ya no crees en nada porque cuestionaste todas las creencias. Y entonces ya no tienes nada en qué anclarte. Porque según tú, todo está mal, menos tú. No sé cómo vayas a traducir eso y ya está. Te admiro por eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, citan a estas personas. Y Jesús está ahí, inmaculado, o sea, inmutable. Todos los demás, pues que dirían en mi pueblo, que digan misa. Pueden decir lo que quieran. Pero dice el versículo 29, y él les preguntó de nuevo, pero ustedes, mis cercanos, ¿quién dicen que soy yo? Aquí, mi hermano, se está perfilando Jesucristo al meollo, al clímax de todos los milagros. Ya ustedes me vieron, ya ustedes me escucharon, ya ustedes presenciaron, como los fariseos, pero entonces, ¿quién dicen que soy yo? Mis cercanos. Por eso, ensanchar nuestro pensamiento de quién es Dios es importante para el creyente, porque me gusta mucho decir que mi iglesia es experta en decir quién es Dios para cada uno. Me encanta, si puedo presumir eso de nuestra iglesia. Yo puedo decirle al pastor, a cualquiera, pregúntale a cualquier miembro de Horizonte Ciudad de México y te va a decir quién es Dios. No de quién fue Dios hace 20 años, sino quién es Dios en esta mañana, porque saben sacar los atributos de Dios en sus devocionales. Eso me encanta, porque ya no es que Dios dijo, es que fulano me dijo que Dios es, y entonces estamos comiendo la comida de otros, cuando a nosotros nos corresponde descubrir quién es Jesucristo. Y ahí entonces dijeron, muy bien, tú eres el Cristo, le respondió Pedro, este famoso personaje, Pedro. Tengo mucho que cantar con ese nombre, pero mi esposa me está haciendo ojos. Pedro, el más grande de todo el equipo, le dijo, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Podemos tener una buena teología, pero una pésima práctica. Porque más adelante, ya sabemos cómo terminó la historia con Pedro. Es más, más adelante, versículo 30, y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Ahí yo creo que Jesús bien le pudo haber ponido una estrellita en la frente a Pedro. Bien hecho, ya cachaste. Yo soy el Mesías, yo soy el que cumple todas las profecías. Toda la evidencia apunta en que yo soy el Hijo de Dios. Bien, genial. Versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles ¿qué cosa? El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, uno de los títulos que usa Marcos, el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Es decir, mis queridos,
el sufrimiento para Jesucristo era necesario. El sufrimiento para Jesucristo era necesario. Inminente, no había una escapatoria. Así como Michael Jordan, enfermo, dijo, bueno, me voy a enfrentar y vamos a ganar esta copa. Para Jesucristo, beber la copa de la ira de Dios, ese sí era un partido cósmico. Ese sí era un gran partido, porque no era contra sangre ni carne, era contra Dios mismo en absorber la copa de la ira. Y entonces, este discípulo amado, Pedro, el que su significado es piedra, ¿sí? En lugar de ser una piedra de apoyo, voy a utilizar esto, una piedra de apoyo, fue una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Chéquense ahí. Jesucristo, y ahorita voy a volver a esta parte. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces, Pedro, nuestro personaje aquí, lo llevó aparte. Ven, Jesús, ven, no, ¿qué estás diciendo? Ya me imagino, ¿no? Como, yo quiero ser como tu manager. No, ¿qué estás diciendo? Córtale, mi chavo. No. Ahí como le digo a Berna, por favor, tú ayúdame cuando no diga algo que no tenga que decir, tú dime ahí, córtale, mi chavo. Bien, pero él entonces, Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. ¿Cómo estás diciendo eso, Jesús? No puedes decir que te van a sufrir y que vas a padecer todo eso. No, en otras palabras, para de sufrir. Para de sufrir, no vayas por el camino del dolor, evita el dolor, pero no vas a crecer hasta el umbral de tu dolor. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, lo apartó y viéndolos a ellos, dice, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de mí, Satanás, de delante de mí, aléjate, quítate. Qué fuertes palabras, pero porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. El mundo siempre nos está vendiendo la idea de la comodidad, y yo he sido atrapado en algunas ocasiones por eso. Es que el cristiano debe estar más cómodo. Es que yo debo de exentar el dolor de la vida. Mi hermano, si tú y yo omitimos el dolor de la vida, vamos por un camino más parecido al diabólico. Y esto me ha costado meses entenderlo. Años, tal vez. A veces decimos, y quiero pedir perdón públicamente por eso, cuando decimos, hermano, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Mentira. La tribulación va incluida en el paquete del cristiano. Por eso, cuando alguien nace por primera vez, que hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo, es importantísimo que un maestro mayor o un hermano mayor en la fe pueda abrazar a este nuevo creyente y decir, aquí estoy, bienvenido. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente normalmente va a enfrentar entonces oposición en la casa, va a enfrentar oposición en el trabajo, va a presentar oposición en cualquier circunstancia, porque Satanás no quiere que más personas vayan al cielo. Por eso es importante que un hermano mayor esté ahí junto con ellos. ¿Se imaginarían esta escena presentándose oye, Jesús, yo soy fariseo, ¿me dejas aconsejar a Pedro? ¿A este centurión? ¿O algún otro que haya tenido mucha fe? Una mujer mayor que cumpla lo que Tito 2, pero en este caso a Pedro, le diga, ¿sabes qué? Tú tienes que poner la mirada en Jesucristo, porque es inevitable. Mi hermano, todos hemos pasado dolor en nuestra vida, y más en estos últimos meses. ¿Sí? Estudiamos Santiago y vimos cómo el dolor o el proceso, en el proceso, tiene que haber un gozo. ¿Se acuerdan? El versículo que memorizamos. Y a veces experimentamos lo opuesto. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de la prueba o de estar en el crisol donde nuestra fe es probada y refinada? ¿Cuál es el resultado? Según Santiago. Luis.
la corona de la vida. Por lo tanto, la exigencia de Pedro fue una exigencia egoísta para evitarle el dolor a Jesús cuando Jesús tenía que pasar por ahí. Mira, lejos de mi familia, lejos de en una ciudad sumamente grande, y tan solo vivir en la Ciudad de México es abrumador y es hostil, seguramente mi esposa y yo hemos aprendido lecciones de la vida en medio del dolor que muy difícilmente hubiéramos aprendido en la casa de mis papás. Y a veces como papás decimos, hijo, no te raspes, que nadie te hiera, no te expongas a la vida. Estamos diciéndole a nuestros cercanos lo mismo que que Pedro a Jesús. Y ahí te diría, lárgate de aquí, Satanás. Tu compañero, tu hijo, tu esposa, tu esposo tienen que experimentar el dolor que Dios les está mandando. Eso ha repercutido muchísimo en mi forma de orar. Porque entonces ya no digo, Señor, líbralos del fuego abrasador. Sino, Señor, dales fe y fuerza. Upomone carnal. ¿Se acuerdan de esa palabra? Resistencia en medio de la adversidad. Paciencia. Y eso toma un sentido distinto. No podemos huir del dolor, porque si no, entonces nos vamos por un camino más parecido al de Satanás. ¿Quieres ser mejor cristiano? Si puedo poner eso. ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres ser más parecido a Jesús? Súfrele, mi chavo. Pero no te metas en problemas. Una cosa es que Dios te ponga y otra es que tú te metas al estómago de pez. Sí. Y es ahí en donde quien es Cristo, el varón de dolores, tiene que afectar nuestras convicciones y nuestra forma de vivir. Si no es, voy a soltar esta frase que aprendí ahora de mi mentor, si no, Dios te va a mandar una nalguiza legendaria. Para que dejes de hacer una oveja de peluche. ¿Cómo traduces eso? Las ovejas de peluche son muy bonitas, pero no hacen nada. Las ovejas de peluche no siguen la voz de su pastor. Las ovejas de peluche nunca sufren. Y entonces es ahí donde el dolor cobra un sentido diferente. No huyas de él. Y Jesús lo tenía bien presente. Por eso le dijo al final, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Para de sufrir. Vive cómodo. Ten todo lo que tú quieras. Vive todo hacia el egoísmo. Entonces, el sufrimiento es necesario, mi querida iglesia. El sufrimiento es necesario, pero hay que sufrir bien, diría Miguel Núñez. Sufrir bien, no sufrir en vano, vacío, nomás por sufrir. Acompáñame a 1 de Pedro. Aquí es increíble porque, bueno, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1. Híjole, qué vergüenza. O sea, Pedro estaba tratando de privar el propósito de Dios aquí en la tierra. Sí, al tratar de decirle, no, ¿cómo que vas a morir? No, ¿cómo que vas a sufrir? No, ¿cómo que vas a ser azotado y vas a resucitar? No, que ni te pase eso, Señor. Y seguramente, después de que Pedro escuchó que el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios. Y después que presenció él la crucifixión, para él seguramente fue un shock y un impacto en su mente y en su corazón.
con la vergüenza de presentarse a Jesucristo nuevamente, pero lo hermoso fue que Jesucristo se le presentó a él y le dijo, ya, me amas, me amas, me amas, apacienta mis ovejas. Hay que recordar también que la cruz, que lo va a decir más adelante, y yo casi codicio lo que Eden va a predicar la semana que entra, porque digo, se viene lo bueno con lo que Eden va a predicar la semana que entra. Pero hasta este punto los discípulos sí sabían qué significa la cruz y la crucifixión. Sí sabían. Los fenicios, los romanos y varias culturas utilizaban la crucifixión como un método para torturar. Realmente, no era para hacerle cosquillas, no era para ponerlo en un juicio nada más. Si alguien toma su cruz, va a utilizar esa cruz, tarde o temprano. Y es ahí en donde posteriormente, cuando Pedro presenció todo esta crucifixión, esta cruenta cruz, ahí lanza más adelante, tenemos a un Pedro ya más maduro, ya maduro, santificado, ya con ciertos años en el ministerio, predicando de Jesús, y entonces escribe esta carta. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual, ustedes se regocijan grandemente, vincula eso, el regocijo, el gozo, la bienaventuranza, se regocijan grandemente, aunque ahora, ¿sí?, por un poco tiempo, disfruten las fiestas y las convivencias. ¿Dice eso? Mientras cantan bien bonito y todos cantan al unísono. No. Mientras tus finanzas están ordenadas e impecables. No. En lo cual, repito, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Prueba matrimonial, prueba de salud, prueba relacional, prueba inclusive de tu fe. Duda. Ojo, el cristiano puede dudar, sí, pero es diferente a ser un incrédulo. Yo he dudado. Les abro mi corazón. Yo he dudado de lo que predico. No de quien lo dice, sino digo, Señor, ¿realmente me estás alentando en medio del valle? ¿Realmente tengo todo lo que necesito? ¿Realmente este dolor está obrando para mi bien? ¿Mm? Para que la prueba de la fe de ustedes sea preciosa que el oro, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En ese entonces, y Pedro, lo más valioso que tenía no eran los bitcoins o los billetes o el dinero electrónico. El mineral más valioso, el artículo de cambio de moneda, era el oro. Pero aquí quiero agregar lo que escuché recientemente. ¿Quién le puso valor al oro? El hombre. Y el hombre decidió que el oro es valioso. Por lo tanto, ahora seguimos impregnados de esa idea. El oro, si tienes oro, pues, pero sigue siendo un mineral, como cualquier otro mineral. Para Dios, ese oro es como polvo. Y entonces, según Romanos, dice, aun siendo ustedes enemigos, Cristo murió por ustedes. Y no dice, y Cristo murió por el oro de todo el mundo. Mateo también dice, las aves Dios les da de comer, las flores se revisten, pero ustedes son más valiosas, más valiosos que el oro. De ahí hay que tener mucho cuidado cuando la serpiente habla e intoxica nuestra identidad, haciéndonos pensar, no valgo nada, mejor me quito la vida. ¿No valgo nada? Entonces, ¿para qué me esfuerzo? No valgo nada, nadie me ama. Dios, el creador de todo, al que eres más importante que el oro, sí le importas.
dio lo más preciado de él, que es Cristo, en la cruz del Calvario. Continuemos. Se ha hallado en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Luego, en el capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 13, dice: mi hermano, ¿quieres crecer en ser un discípulo de Jesús? Escucha esto. Amados, ese hombre que quería que el fuego le cayera a los demás, ahora escribe: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Mi hermano, las pruebas que estés experimentando, Dios ya las tenía presupuestadas. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, para tentarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Por qué estoy sufriendo, Dios? Yo que soy el más piadoso de la casa, o yo el siervo honorable. No. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Súfrele bien. Niégate a ti mismo. Y negarse a sí mismo no es igual al ascetismo, en donde yo soy el que se hace la víctima para que me tengan misericordia. En otras palabras, pues, no te caigas para que te levanten. ¿Quedó más claro? Todos nosotros debemos experimentar pruebas. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, todos. Y ahí sigue siendo Dios el buen pastor. 4:13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son por el Espíritu de gloria y de Dios que reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Luego, en el capítulo 5, versículo 10, dice, acuérdense, es el mismo, está hablando el mismo personaje que le dijo a Jesús: evita el sufrimiento. Pero tiempo después dice, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, y después de que hayan sufrido un poquito tiempo, me choca ese versículo, porque para mí fue como un año de sufrimiento. O sea, para mí fue como toda una gran temporada de sufrimiento, y Dios dice a través de Pedro: eso es bien poquito comparado con la eternidad. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, checa esto, en medio del dolor y el sufrimiento, aquí está el sufrir bien. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque tú experimentes el dolor de la soledad, que tu soledad no sea para sufrirla de a oquis, sino para que te lleve a que en Dios seas perfeccionado, seas afirmado, seas fortalecido y seas establecido. Qué bueno que no dice el mismo, y a través de tu esposa y a través de las circunstancias, Dios mismo. Si el dolor, la soledad, el sufrimiento que hoy estás padeciendo, como Cristo estaba a punto de padecer, no te está llevando a estar en solitud con Jesús, estás sufriendo mal. Estás sufriendo en vano. Y te estás haciendo una víctima de las circunstancias. ¿Vamos bien? Entonces, termino con esto. La filosofía satánica dice: ten gloria sin sufrimiento. Pero la filosofía cristiana derivada de Cristo dice: el sufrimiento será transformado en gloria. No aquí, sino allá. Y si Dios tenía planeado
que sufras el resto de tu vida? ¿Y si nunca te quita el aguijón de la carne que tienes, como a Pablo? ¿Y si Dios te dice, bástate en mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Segunda de Corintios 12:9. Ponlo, Charlie, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Ojo, no es que demacremos nuestro cuerpo, no es que azotemos nuestro cuerpo y sí, estoy sufriendo por el Señor y por el ministerio. A veces bromeamos, ¿no? Aquí en los tacos, sufriendo por el ministerio, pero eso no es sufrimiento. Cuando tú y yo padezcamos tales cosas, checa lo que Pablo dice. Y él me ha dicho, cuando le rogó que le quitara el aguijón de la carne, no sé cuál sea tu aguijón, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. También me choca ese versículo porque nunca me gusta verme débil. No me gusta verme ni sentirme vulnerable. Pero Dios dice, te sientes débil, disminuido, frágil, vas por buen camino. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Todo esto Jesús lo tenía en mente cuando le dijo a Pedro, ¿no tienes estas cosas de Dios en mente y quieres privarme de mi sufrimiento? Aléjate de mí. Eso es sufrir bien. Que Dios bendiga su palabra. Señor, a veces podemos discernir muy poco, a veces ni siquiera somos incapaces de discernir el dolor que está en nuestra vida. Pero así como tú sufriste el dolor de la crucifixión, tuvo un glorioso resultado para que nosotros fuéramos justificados, pudiéramos ser redimidos, pudiéramos tener una eternidad junto a ti, que ya nos hayas traspasado de la oscuridad al reino de tu luz admirable, Señor. También yo sé, porque dice Romanos, que el dolor que está experimentando mi hermano y mi hermana el día de hoy está colaborando para su beneficio, aunque él o ella no lo vea. Ayúdale a abrir los ojos de su corazón y de su espíritu para que se dé cuenta que es débil, que te necesita y que su soledad la lleve o lo lleve contigo, a una intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a sufrir bien, como tú sufriste muy bien. Tú tomaste la copa de la ira de Dios y eso te llevó a la gloria. Señor, el que persevera algún día de tus manos recibirá ese premio, esa corona de vida. Y es ahí, Señor, en donde yo no sé si voy a brincar de alegría o caeremos rendido a tus pies diciendo, gracias por estar conmigo. Gracias porque nos enseñaste a sufrir. Gracias porque a pesar del rechazo, nunca nos rechazaron a nosotros, sino fuiste tú en nosotros. Enséñanos a que el sufrimiento en Cristo tiene un propósito glorioso y primeramente es para darte gloria. Abre los ojos de mi hermano, de mi hermana y sana las heridas de ese corazón espinado. Venda, unge su corazón, su alma, para que aprendan a vivir, a experimentar y a sufrir como tú sufriste. En el nombre de Jesús. Amén.